Era una noche oscura y tormentosa en las remotas montañas de los Andes, en América Latina. El canal Pesadillas Latentes, conocido por desenterrar historias escalofriantes, decidió explorar la infame cabaña condenada. El presentador, Marcos González, un hombre valiente con una fascinación por lo paranormal, se dispuso a desvelar los oscuros secretos que rodeaban aquel lugar. Acompañado de un camarógrafo, Andrés, y un especialista en fenómenos paranormales, Sofía, se aventuraron hacia lo desconocido. El crujir de las ramas bajo sus pies resonaba en la densa oscuridad, como si el bosque mismo susurrara advertencias. La cabaña apareció ante ellos, una sombra entre la maleza. Las maderas ennegrecidas por el tiempo y las ventanas rotas daban a la estructura una apariencia de abandono y desolación. Aún así, la puerta se abrió con un chirrido siniestro, invitándolos a explorar el pasado tenebroso de aquel lugar. Al ingresar, Marcos se estremeció ante la repentina caída de la temperatura. El interior de la cabaña parecía haber quedado atrapado en el tiempo, con muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos, Sofía comenzó a sentir una presión opresiva en el pecho, como si el mismo aire estuviera impregnado de angustia. «Este lugar está cargado de energía negativa», murmuró Sofía, con la voz apenas audible. Marcos asintió, grabando cada detalle con su cámara mientras la atmósfera se volvía más densa. En una habitación trasera, descubrieron un viejo diario sobre una mesa cubierta de polvo. Marcos, ávido de respuestas, comenzó a leer en voz alta. «La cabaña esconde secretos oscuros», leyó, sus palabras resonando en el silencio opresivo. «Hace décadas, un hombre llegó aquí en busca de refugio. Se decía que estaba huyendo de algo que nunca se atrevió a mencionar en estas páginas. Pero, según la leyenda local, hizo un pacto con fuerzas oscuras para protegerse. Desde entonces, la cabaña está maldita, condenada a atrapar a cualquier alma curiosa que se atreva a entrar». Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Andrés enfocó su lente hacia una esquina oscura de la habitación, donde las sombras parecían retorcerse y contorsionarse como si tuvieran vida propia. Marcos continuó leyendo, revelando detalles cada vez más inquietantes sobre el pasado de la cabaña. De repente, un sonido chirriante resonó por toda la cabaña. Las luces parpadeaban y, en un instante, la oscuridad los envolvió. Marcos y su equipo intercambiaron miradas nerviosas mientras trataban de encender sus linternas. «Fue un error haber venido aquí», susurró Sofía, con la voz temblorosa. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, las luces parpadearon de nuevo y volvieron a la normalidad. Sin embargo, algo había cambiado. La cabaña parecía tener vida propia, como si estuviera respirando con una malévola conciencia. Las sombras se alargaban en la cabaña mientras el equipo de Pesadillas Latentes decidía seguir explorando. Avanzaron por pasillos que parecían retorcerse y cambiar de forma, como si la misma estructura de la cabaña estuviera viva. La cámara de Andrés capturaba sombras que se movían sin explicación aparente, y extraños susurros flotaban en el aire, como un eco de lamentos atrapados en el tiempo. Llegaron a una habitación sellada, la puerta cubierta de extraños símbolos que parecían hechos con sangre seca. Marcos, sintiendo una extraña atracción, giró el pomo y la puerta se abrió con un gruñido. El interior estaba oscuro como la boca de un lobo, pero algo brillaba débilmente en el centro de la habitación. Con cautela, se acercaron al resplandor y descubrieron un antiguo altar cubierto de velas. En el centro, una figura encapuchada yacía en silencio. Marcos, con la cámara temblando en sus manos, se atrevió a levantar la capucha. Una ráfaga de viento sopló a través de la habitación, apagando las velas. Cuando la oscuridad se disipó, la figura encapuchada había desaparecido, dejando solo un eco escalofriante en el aire. «No deberíamos haber tocado nada», exclamó Andrés, retrocediendo. Pero era demasiado tarde. Un sonido gutural resonó por toda la cabaña, sacudiendo las paredes y haciendo temblar el suelo. Las luces parpadearon una vez más, revelando la cabaña en toda su grotesca gloria. Las sombras danzaban, las paredes goteaban con una sustancia viscosa y las voces susurraban en un idioma antiguo e incomprensible. El equipo de Pesadillas Latentes, atrapado en la pesadilla,
intentó desesperadamente encontrar la salida. Los pasillos se estiraban y encogían, las puertas aparecían y desaparecían, y la cabaña parecía cambiar su estructura ante sus ojos. Sofía, visiblemente alterada, murmuró sobre fuerzas que no deberían haber sido liberadas. De repente, una puerta se materializó frente a ellos. Vacilantes, la atravesaron y se encontraron en un pasillo que parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas que mostraban a personas desconocidas en diversas situaciones, pero todas compartían una mirada de terror profundo. La voz de Marcos resonó en la cámara: estamos atrapados en el pasado tormentoso de esta cabaña. Algo o alguien no quiere que nos vayamos. La tensión en el aire se volvió más palpable cuando llegaron a una puerta al final del pasillo. Al abrirla, se encontraron en una réplica exacta de la habitación donde habían descubierto el altar. Las velas se encendieron solas, revelando la figura encapuchada de nuevo en el centro del cuarto. «Debemos encontrar una salida de una vez por todas», exclamó Sofía, pero la puerta por la que entraron desapareció, dejándolos atrapados en la habitación con el misterioso altar. La figura encapuchada se levantó lentamente, sus ojos vacíos fijos en el equipo. Un murmullo gutural llenó la habitación, mezclándose con los lamentos de almas atrapadas. La cámara de Andrés capturó la desesperación en los rostros de Marcos y Sofía mientras intentaban comprender la maldición que se cernía sobre ellos. La figura encapuchada avanzó lentamente hacia ellos, cada paso resonando en la habitación como un eco de condena. El ambiente se tornó más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El equipo de Pesadillas Latentes miraba con horror mientras la figura alzaba la mano, señalando con un gesto lúgubre hacia la puerta. De repente, la puerta volvió a materializarse. Sin dudarlo, Marcos, Sofía y Andrés corrieron hacia la salida, sintiendo cómo la presión en el pecho se aliviaba a medida que se alejaban de la habitación maldita. Pero la cabaña, como un ente consciente, no tenía intenciones de liberarlos tan fácilmente. Los pasillos parecían retorcerse y cambiar a su antojo, desorientándolos en una pesadilla arquitectónica. La risa siniestra resonaba en sus oídos mientras corrían, las paredes parecían exhalar sombras que se cerraban sobre ellos como garras espectrales. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergieron a la fría noche en los Andes. La cabaña se alzaba detrás de ellos, oscura y ominosa contra el paisaje lunar. Marcos, Sofía y Andrés se apoyaron en un árbol, jadeando y mirándose entre sí con ojos dilatados por el terror. La cabaña, aunque lejana, aún parecía susurrar secretos oscuros, llamándolos de vuelta. Pero el equipo de Pesadillas Latentes sabía que no podían ceder a la tentación. Habían liberado algo indescriptible y ahora, marcados por la experiencia, comprendían la verdadera naturaleza de la cabaña condenada. Con el corazón pesado, tomaron la decisión de alejarse, dejando la cabaña y su maldición atrás. Sin embargo, la sensación de ser observados nunca los abandonó. Cada rincón oscuro, cada sombra inquietante, recordaba la noche en que desafiaron los límites entre lo tangible y lo paranormal. El equipo de Pesadillas Latentes regresó a la civilización con una historia que dejó una marca imborrable en sus almas. El vídeo resultante, titulado La cabaña condenada, historia de terror, fue compartido en el canal, pero la maldición no se detuvo allí. Aquellos que osaron ver el vídeo sintieron una presencia oscura acechándolos en las sombras de la noche, una conexión siniestra con la cabaña que persistía incluso a través de las pantallas. Y así, la leyenda de la cabaña condenada continuó, extendiéndose como una sombra inquietante sobre aquellos que buscaban desentrañar los misterios más oscuros de América Latina. Días después de la escalofriante experiencia en la cabaña condenada, el equipo de Pesadillas Latentes comenzó a experimentar fenómenos extraños en sus vidas cotidianas. Marcos, Sofía y Andrés se encontraban constantemente mirando por encima de sus hombros, como si algo invisible los persiguiera. Las noches se volvieron inquietantes, con susurros indescifrables que flotaban en el aire cuando se encontraban solos en la oscuridad. El canal, conocido por sus relatos inmersivos y vídeos de alta calidad, comenzó a recibir comentarios perturbadores. Personas de todo el mundo afirmaban sentir una presencia oscura después de ver La cabaña condenada, historia de terror.
Algunos informaron de pesadillas vívidas, mientras que otros afirmaban escuchar susurros fantasmales cuando la noche caía. El equipo de Pesadillas Latentes decidió investigar más a fondo. Sofía, la experta en fenómenos paranormales, llevó a cabo sesiones de grabación y análisis de audio en busca de pistas. Mientras revisaban el material, descubrieron que las grabaciones contenían voces susurrantes que no estaban presentes durante la filmación. Las imágenes capturadas en la cabaña también revelaron sombras que parecían moverse independientemente de la luz ambiente. Decidieron entrevistar a residentes locales para obtener más información sobre la historia de la cabaña. Descubrieron que, a lo largo de los años, varios valientes habían intentado explorar el lugar, pero ninguno había regresado ileso. Muchos de los lugareños evitaban mencionar la cabaña en voz alta, como si pronunciar su nombre pudiera invocar a la maldición. En medio de su investigación, el equipo recibió una carta anónima. La carta estaba escrita en un tono frenético y urgente, advirtiendo que la cabaña no estaba contenta con haber sido descubierta y que su maldición se extendía más allá de las 4 paredes de madera. La carta instaba al equipo a cerrar el capítulo antes de que fuera demasiado tarde. Sofía, Marcos y Andrés, a pesar de la advertencia, decidieron regresar a la cabaña para buscar respuestas adicionales. El llamado de lo desconocido era irresistible, como si la cabaña misma los atrajera con una fuerza invisible. Al llegar al lugar, la cabaña estaba más oscura y amenazadora que nunca. Cautelosos, ingresaron y se adentraron en sus entrelazados pasillos. La atmósfera estaba cargada de energía, como si el aire mismo resonara con la agonía de los que habían caído antes. Mientras exploraban, una sombra se deslizó por el rabillo del ojo de Sofía. Se giró rápidamente, pero no había nada. La cabaña parecía tener una voluntad propia, jugando con ellos como un gato con un ratón. Cada puerta que abrían los llevaba a un rincón diferente de la cabaña, como si estuvieran atrapados en un laberinto retorcido. De repente, una voz susurrante llenó el aire, mezclándose con el crujir de las maderas. «Os atrevisteis a desentrañar mis secretos», resonó la voz, distorsionada y amenazadora. «Ahora seréis parte de ellos». Las luces parpadearon, y cuando volvieron a encenderse, se encontraron en una habitación desconocida. En el centro, un espejo antiguo reflejaba sus propias miradas nerviosas. Pero cuando miraron más de cerca, las imágenes en el espejo cambiaron. Sus reflejos mostraban rostros distorsionados, ojos vacíos y sonrisas malévolas. El equipo de Pesadillas Latentes estaba atrapado en una pesadilla que iba más allá de lo que cualquier historia de terror pudiera haber sugerido. La cabaña había tomado el control, jugando con sus mentes y arrastrándolos hacia una oscuridad indescriptible. Los minutos se estiraban como si estuvieran atrapados en una dimensión alterna mientras el equipo intentaba comprender la pesadilla que la cabaña había tejido a su alrededor. Las risas distorsionadas y los susurros ininteligibles se intensificaban, resonando en la habitación como si fueran voces de entidades atrapadas en el limbo entre la vida y la muerte. De repente, las luces parpadearon nuevamente, y cuando se restablecieron, se encontraron en un pasillo desconocido que parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, pero esta vez eran imágenes de sus propias experiencias, momentos capturados durante la investigación de la cabaña. Cada foto mostraba un detalle más siniestro que el anterior, como si la cabaña hubiera estado registrando cada uno de sus movimientos. Marcos, Sofía y Andrés se miraron entre sí, sintiendo la paranoia crecer en sus entrañas. La cabaña, en su malevolencia, les estaba mostrando su propio viaje a través de los ojos de lo paranormal. Cada puerta que intentaban abrir los conducía a una versión retorcida de la realidad. Finalmente, llegaron a una sala grande y cavernosa. En el centro, un antiguo libro yacía abierto sobre un atril de madera. Al acercarse, vieron que las páginas estaban llenas de escrituras antiguas, un pacto oscuro que hablaba de almas atrapadas y un precio que debía pagarse. Era el mismo pacto que el hombre había hecho décadas atrás para protegerse de un mal aún mayor. Sofía, con voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta las palabras grabadas en las páginas amarillentas. A medida que pronunciaba las últimas líneas, un viento gélido llenó la habitación, haciendo que las llamas de las velas bailaran con furia. Una sombra oscura se materializó frente a ellos,
tomando la forma de la figura encapuchada. Vosotros, intrusos, habéis desenterrado mi pasado y desafiado las leyes del universo, dijo la figura con una voz que resonaba desde lo más profundo de la desesperación. Los intentos de escape del equipo fueron en vano. La cabaña, imbuida con la esencia de aquel antiguo pacto, tenía el control absoluto sobre ellos. La figura encapuchada extendió sus manos, y las sombras se retorcieron alrededor del equipo, arrastrándolos hacia la oscuridad como si fueran marionetas sin cuerdas. De repente, se encontraron en un espacio sin tiempo ni lugar. La realidad se deshacía a su alrededor, y sus propias almas parecían ser absorbidas por el abismo. Un resplandor rojizo iluminó la oscuridad, revelando figuras espectrales que susurraban en lenguajes arcanos. En medio del caos, la voz de la figura encapuchada resonó una última vez, condenados a ser parte de la cabaña para siempre. Pagad el precio de la curiosidad. Y así, el equipo de Pesadillas Latentes desapareció en las sombras de la cabaña condenada, sumiéndose en un destino de eterna oscuridad. El pacto antiguo había reclamado sus almas, y la cabaña se convirtió en un lugar aún más oscuro, con una historia que continuaría atrayendo a almas curiosas hacia su siniestro abrazo. La leyenda de la cabaña condenada se expandió más allá de los límites de la realidad y se convirtió en un eco persistente en los rincones más oscuros de la conciencia colectiva, una advertencia para aquellos que se atrevieran a buscar lo desconocido en los lugares más sombríos de América Latina. Pasaron meses desde la desaparición del equipo de Pesadillas Latentes, y la cabaña condenada continuaba su legado de terror en los Andes. El canal, ahora huérfano de su equipo estrella, se volvió famoso por la trágica historia detrás de su último vídeo. El misterio que rodeaba a la cabaña atrajo a más curiosos, cada uno ansioso por descubrir si la leyenda era real o simplemente una invención para obtener más seguidores. Un nuevo equipo de investigadores decidió enfrentarse a la cabaña condenada. Ignoraron las advertencias y se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas dejadas por Pesadillas Latentes. A medida que se acercaban al lugar, la malevolencia en el aire se intensificaba, como si la cabaña misma anticipara su llegada. Mientras exploraban la estructura decrépita, las paredes goteaban con una sustancia viscosa y las sombras se contorsionaban en formas incomprensibles. El nuevo equipo se encontró con las fotografías de Pesadillas Latentes en las paredes, cada imagen documentando la creciente desesperación de sus predecesores. Al llegar a la sala donde la figura encapuchada había aparecido, una sensación de opresión envolvió al nuevo equipo. Las velas se encendieron solas, y un susurro lejano llenó la habitación. El líder del equipo, un hombre valiente llamado Santiago, intentó leer el antiguo libro que yacía en el atril. Las palabras resonaron en la sala, pero antes de que pudieran reaccionar, la figura encapuchada se materializó ante ellos. Otra vez osados intrusos, buscando respuestas en los dominios prohibidos, dijo con una voz que hacía eco en la eternidad. El equipo, sin conocer la trágica historia de Pesadillas Latentes, se vio envuelto en un torbellino de sombras. La cabaña, alimentada por la curiosidad insaciable, comenzó a tejer sus almas en su red oscura. Santiago y su equipo, sin entender completamente el destino que les esperaba, fueron arrastrados hacia la misma oscuridad que había reclamado a aquellos que vinieron antes. La cabaña condenada, ahora impregnada con las almas de dos equipos de investigadores, permanecía como un faro siniestro en los Andes. La leyenda se fortaleció, y el bosque circundante se volvió aún más inhóspito, como si la malevolencia se hubiera filtrado en la tierra misma. A lo largo de los años, más valientes se aventuraron hacia la cabaña, cada uno ignorando las advertencias que flotaban en el viento. La historia de la cabaña condenada se convirtió en un eco de desesperación, un recordatorio de que hay límites que no deben ser cruzados, y que algunos secretos deberían permanecer enterrados en las sombras de la historia. Así, la cabaña siguió su danza oscura, atrayendo a almas curiosas como polillas hacia la llama. La cabaña condenada se cernía como un monumento a la temeridad humana, una advertencia en sombras para aquellos que buscaran desafiar los límites entre lo conocido y lo sobrenatural en las profundidades de América Latina.